Vamos a hablar, hermanos, de un tema muy actual. Seguramente ustedes lo han escuchado en las redes sociales. Si son seguidores de redes sociales, ahí lo han escuchado. Vamos a hablar del feminismo. ¿Sí han escuchado de eso? ¿Sí? Sí. Hay muchas posturas acerca del feminismo. A ver si me puedes bajar un poquito. Hay muchas posturas acerca del feminismo, pero es importante que la iglesia, el pueblo de Dios, tenga una postura clara de lo que es. Porque, hermanos, van a venir muchas ideas que van a querer contrariar la palabra de Dios. No estoy diciendo que sea el caso del feminismo, lo que digo es que van a venir muchas ideas y tenemos que tener una postura clara de lo que nosotros creemos acerca de ello. ¿Conocen ustedes este movimiento que se llama MAP? ¿No? Es un movimiento que está actualmente en Europa, en el cual se está empezando a pronunciar el hecho de que si un adulto ama a una menor o a un menor, se puede casar con él. Es una idea que viene para acá. Y hermanos, ¿cuál va a ser la postura que va a adoptar la iglesia con respecto a ello? ¿Han escuchado del movimiento LGBT? Los que sigan, no me acuerdo cuál es más. ¿Sí? ¿Cuál es la postura que toma la iglesia para ese movimiento, para el aborto? Hermanos, Argentina acaba de legislar hace poquito el tema del aborto. Y ya, está permitido después de tantos meses, no me acuerdo exactamente de cuántos. ¿Cuál es la postura que va a tomar la iglesia? ¿Cuál es la postura que vas a tomar tú con respecto a esto? Porque, hermanos, la palabra de Dios entendemos que es nuestra guía de vida. Aquí vienen todos los principios por los cuales debemos de regirnos, todos. ¿Tendrá una postura Dios para el feminismo? Si estamos diciendo esto, entonces, pues sí, tiene una respuesta para ello. Y es justamente lo que vamos a ver, hermanos. Antes de empezar, pues vamos a ponerlo en manos de Dios, ¿vale? Que sea el Espíritu Santo el que hable. Padre, gracias porque en esta mañana tú nos permites, Señor, compartir tu palabra. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo a través de tu palabra que hable a tu pueblo, Señor, y que muestre la postura que debemos de adoptar como iglesia, Señor. Padre, que tus principios, tus enseñanzas sean algo, Padre, que nos muestre el camino por el cual debemos de seguir. Señor, inquieta el corazón de mis hermanos que nos ven a través de esta transmisión, inquieta, Padre, el corazón de mis hermanos que están aquí, para que ellos, Padre, en algún momento se acerquen a ti con pasión y puedan interpretar a través de lo que el Espíritu Santo les dice, Señor, lo que tu palabra enseña para esta y todas las posturas de la vida, Señor. Te lo dejamos todo en tus manos, yo te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con el tema, hermanos. Pongan mucha atención. Esta es una revisión no exhaustiva porque hay muchos más pasajes que hablan del tema, pero traté de profundizar en algunos textos. Todos van a aparecer aquí, hermanos. Si los quieren ver, los quieren anotar, ténganlos muy presentes, por favor. Yo le puse a este tema Dios feminista como una pregunta, ¿no? Al final cada uno va a responderse esta idea. Por favor, hermano. Se define el feminismo según la Real Academia Española como esto: ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Esta es la ideología. Dice que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. ¿Cuál será la postura? Tomemos esta primera idea. ¿Cuál será la postura de la iglesia con respecto a esto? ¿La iglesia considera que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres? ¿Sí o no? Díganlo sin miedo, hermanos. Sí, hacen sí, así suave. No, díganlo sin miedo. Sí. Y la palabra de Dios lo sustenta de esta manera. Vamos a ver dos pasajes importantes. La palabra de Dios, nada más para quedar claro, sí dice, sí sustenta que el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos. Vamos a ver la primera idea, hermanos. Los cristianos, el cristianismo, somos los primeros defensores de la ley. Si sale una ley, hermanos, nosotros debemos ser los primeros en cumplirla, porque la palabra de Dios se nos enseña. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:1, todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Hermanos, las leyes que tenemos en este país, vamos a hablar puntualmente de México, las leyes que tenemos en este país, las cuales hablan de la igualdad del hombre y de la mujer, hermanos, como cristianos, somos los primeros en respetar esta idea. Dice la Constitución en su artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Todas las personas.
Hermanos, la iglesia, la palabra de Dios, sustenta que nosotros como defensores de la ley en la cual estamos sustentados en México, hermanos, es un asunto de igualdad. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Veamos un segundo pasaje. Génesis 1:27 dice: cuando Dios creó al hombre, los creó a su imagen, varón y hembra los creó. Fíjense que aquí Dios no hace distinción, pues creó al hombre y a su imagen de Dios, y ya la mujer pues como algo residual que estaba ahí. No es el caso, hermanos. Dice la palabra que hizo a la mujer y al hombre, los dos, a imagen de Dios. Prácticamente, hermanos, vamos a encontrar en la palabra de Dios que el hombre y la mujer delante de Dios tienen el mismo valor. Tienen funciones diferentes, pero tienen el mismo valor. No hay distinción entre uno y otro. Cuando Dios nos habla que hizo al hombre y a la mujer a su imagen, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? ¿Cómo podemos interpretar el hecho de que Dios nos hizo a nosotros a su imagen? Podemos entender este hecho, hermanos, como seres que tenemos las características de poder tener una relación con Dios y de poder comunicarnos con Dios. Hermanas que están aquí presentes, hermanas que nos ven aquí, ¿ustedes tienen la capacidad de tener una relación con Dios? ¿Sí? Varones que están aquí, ¿tienen la capacidad de tener una relación con Dios? ¿Sí? Hermanos, en valor, delante de Dios, somos iguales. Cuando hablamos de esto, hermanos, también quiere decir que Dios nos dio la capacidad, hombres y mujeres, de ser representantes suyos de Dios aquí en la tierra. Entonces, hermanas, hermanos, tenemos la capacidad, siendo imagen de Dios, de poder ser representantes suyos y de poder tener una relación con Dios, iguales en valor. Funciones diferentes, pero iguales en valor. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí, vamos bien? Les voy a empezar a preguntar, hermanos, porque los veo muy serios. Los veo muy serios, les voy a poner a empezar a preguntar. Por el cubrebocas ya no se ven. Bueno, sigamos en esta línea. Hace unos años sacaron una Biblia femenina, es esta, hermanos. Unas francesas, unas teólogas francesas de esta línea protestante y católica, sacaron esta Biblia. Está en francés, a lo mejor Claudia nos puede ayudar a leerla, pero está en francés. Ellas dicen esta postura: los valores feministas y la Biblia no son incompatibles. Yo estoy de acuerdo con eso. Son estas dos mujeres, hermanos, las que llevaron esta tarea. Búsquenla ahí en internet, está muy interesante y ya está traducida. No vamos a requerir de Claudia para leerla. Ya está traducida, la Biblia para mujeres. Hoy en día hay Biblias, hermanos, ustedes seguramente, yo he visto algunas hermanas que tienen Biblias con un enfoque hacia la mujer. Resaltan, marcan en otro color, ahí las características de las mujeres. Muy válido. Déjenme darles otra interpretación. Bueno, antes de eso, hermanos, esta semana, justamente en una iglesia de aquí del presbiterio, una hermana habló de este tema, del feminismo. Y eran 4 hermanas, 4 mujeres hablando del tema, con una postura muy clara. Hermanos, ¿por qué es importante que hablemos de esto en la iglesia? Porque, hermanos, la idea viene para acá. Bueno, es más, ya está llegando. Argentina tuvo una gran serie de conflictos políticos por este tema puntualmente, hermanos. Bueno, por este y por el aborto. Tuvo problemas serios. Prácticamente la sociedad se dividió, hermanos, por estos temas. Es importante que el pueblo de Dios tenga una postura clara de estos temas. ¿Por qué debemos de hablar de ellos? Porque tienen que tener cada uno de ustedes, hermanos, una postura clara de lo que piensa a través de la palabra de Dios del feminismo. Ahora sí, hermano. Dice otra definición: el feminismo es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y derechos que tradicionalmente han estado reservadas para los hombres. Esta es otra definición. Estuve leyendo, hermanos, en esta semana unos manifiestos feministas. Cada 8 de marzo el movimiento saca unos manifiestos, con conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces estuve leyendo algunos de ellos, saqué algunas ideas de estos. Definen esto: doctrina y movimiento social que pide el reconocimiento de capacidades y derechos que estaban reservados para hombres. Eso es lo que comentan ellos. Hermanos, ¿la palabra de Dios hablará de las capacidades de la mujer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Proverbios 31, no es el único pasaje, pero es un gran resumen de ello. No es el único pasaje. Proverbios 31 dice lo siguiente: marqué en letras más grandes lo que dice la Biblia y en letras pequeñas la interpretación de ella. Dice: mujer ejemplar, no es fácil hallarla. Su esposo confía plenamente en ella.
Está hablando de una mujer que es digna de confianza. Nunca le faltan ganancias. Está hablando de una buena negociante. Cuida que el negocio marche bien. Está hablando de la capacidad de hacer negocios. Siempre tiende la mano a los pobres y necesitados. Está hablando de una mujer atenta, compasiva. Ella misma hace sus colchas, dice Proverbios, una mujer independiente. Se viste con las telas más finas, una mujer elegante. Se reviste de fuerza y dignidad, es fuerte y digna. Habla siempre con sabiduría, es sabia. Da con amor sus enseñanzas, es amorosa. Sus hijos y su esposo la alaban. Es una mujer digna de alabanza. Hermanos, este es un pasaje que resume las características de la mujer. No es el único pasaje, hay muchos más. Pero hermanos, la palabra de Dios reconoce la dignidad y la posición y las capacidades de las mujeres. La Biblia no va contra ello. Hermano, ¿por qué estoy siendo muy enfático con la palabra de Dios? Miren, yo pienso, hermanos, que el movimiento feminista es muy digno. La realidad es que sí se ha abusado en muchos lugares de la autoridad del varón. Lo que me causa ruido a mí, hermanos, es que en algunas posturas del feminismo dicen que la Biblia es un libro que enaltece al varón y humilla a la mujer. Eso es lo que se argumenta. Hermanos, el movimiento es muy digno. Lo que yo trato de hacer en este momento es, con base en la palabra de Dios, resaltar que no es el caso. Dios no es así, pues a través de su palabra no es así. Dios no tiene esta postura. Entonces entendámoslo desde esta posición, hermanos. Es claro que quede muy claro para nosotros, para que tengamos esta postura muy firme cuando alguien te diga que la palabra de Dios o que Dios a través de sus enseñanzas es un libro que sobaja a la mujer y enaltece al hombre. No es el caso, hermanos. No es el caso. ¿Vale? ¿Vamos bien? La siguiente, hermana, por favor. Miren, el machismo se define como esto: actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Esta es la definición de machismo. La palabra de Dios, yo les pregunto, hermanos, ¿la palabra de Dios sostiene que el hombre es superior a la mujer? No, no lo dice así. Pero hermanos, hay quien piensa que sí. Hermanos, tengamos muy claras estas ideas. Dios, a través de su palabra, no sostiene que el hombre sea superior a la mujer. No sostiene eso. Lo que sí dice es que el hombre tiene funciones muy particulares, la mujer tiene funciones muy particulares. Y así funciona el orden de Dios en la familia. Lo que sí hizo Dios es poner orden. Varón, tú vas a estar aquí, vas a hacer estas funciones. Mujer, tú vas a estar aquí, vas a hacer estas funciones. Niños, ustedes van a estar aquí, van a hacer estas funciones. Gente que trabaja, van a tener estas funciones y estas características. Patrones, van a tener estas funciones y estas características. Lo que hace Dios es regular a través de su palabra las funciones que cada uno debe de tener, funciones y responsabilidades. Mas no menciona que uno es mayor o menor que otro. Voy a empezar, hermanos, con 4 posturas muy claras. Bueno, antes de eso, quisiera hacerles una pregunta, hermanos, para los casados. ¿Cuántos hay casados aquí? Somos poquitos los casados, o se van a casar pronto. Hermanos, ahí les va una pregunta para los casados que tienen hijos. ¿De quién, con base en lo que dice la palabra, de quién es responsabilidad la educación de los hijos? ¿Del varón o de la mujer? Considerando lo que dice la palabra de Dios, ¿del varón o la mujer? Del varón. Aquí es donde empiezan los problemas. O sea, el padre de familia debería ser el responsable de la educación de sus hijos. México, 2021 y años pasados, la forma de ser del mexicano es que ¿a quién le designa la responsabilidad? A la mujer. Cuando van a las juntas escolares, puras mujeres ahí, hermanos. Puras mujeres atendiendo los problemas de educación de los hijos. Los varones seguramente trabajando, pensando bien, ¿no? Pensando bien, están trabajando. Pero hermanos, la responsabilidad delante de Dios debería de ser del varón. Y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando alguien deja un vacío de autoridad, alguien va a llegar a cubrir ese vacío de autoridad. ¿Y quién va a ser regularmente en la familia? La mujer. Y ahí es donde empiezan los problemas, cuando uno empieza a incumplir los mandatos que Dios nos pone. Por eso es importante, hermanos, que entendamos las responsabilidades de cada uno de nosotros. Las responsabilidades y las funciones que Dios nos da. En valor somos iguales,
tenemos funciones y responsabilidades diferentes. Vamos a ver la primera postura, hermanos, hablando de esto del feminismo. Y la primera postura, hermanos, es la mujer delante de Dios. Ya mencionamos hace rato Génesis 1:27, que dice la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, a los dos. Prácticamente les da el mismo valor a los dos. Delante de Dios, hombres, mujeres, niños, niñas, somos iguales, tenemos el mismo valor delante de Dios. Entonces, hombre y mujer somos iguales. Pásenle más, vénganse de este lado, miren, aquí hay lugares. Aquí hay lugares. Déjenme plantearles una segunda idea, hermanos, y les pido que pongan atención en esta idea que les voy a mencionar. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el cristianismo en los primeros años, a partir de que el Señor Jesucristo partió, los primeros años fue el único movimiento social y religioso que le dio autoridad a la mujer? El cristianismo fue el único movimiento social y religioso que le dio autoridad a la mujer. No sé si ustedes sepan, hermanos, pero en los primeros años, estamos hablando de Medio Oriente, año 33, 34, 40, 50, la mujer no tenía, hablando de la cultura que existía ya, no tenía ninguna posición social. No sé si ustedes sabían, hermanos, por ejemplo, que las mujeres no podían tener propiedades. En tiempos bíblicos y allá en Medio Oriente, las mujeres no podían tener propiedades. Tenía que ser a nombre de un varón, o sea, de un hombre, parte de la cultura de allá, pues, lo quiero decir. Pero el cristianismo fue la única religión que le dio lugar y posición a la mujer. Muchos estudios, hermanos, estudios que ni siquiera son de una tendencia cristiana, mencionan que el movimiento cristiano creció como creció por las mujeres, porque la mujer era la única en este movimiento que tenía autoridad. Aparte del cristianismo, en estos tiempos había otros 4 movimientos sociales, otros 4, pero los 4 eran establecidos por varones, se diluyeron. Hoy en día, hermanos, cuando hay una campaña evangelística, aquí o en cualquier otro lado, ¿quiénes van? Las mujeres. Aquí en la iglesia, hermanos, hace unos años, hace como 6 años, estuvimos haciendo campañas, salimos a las calles a tocar, todo Jardines de Morelos era el plan, salimos a tocar a las calles. ¿Saben quiénes venían, hermanos? Las mujeres. Cuando hay un vacío de autoridad, alguien va a cubrir ese vacío de autoridad. Es responsabilidad de los dos, varones, y para los varones que están aquí, prácticamente es una cachetada con guante blanco para nosotros. Asume tu responsabilidad. Delante de Dios, delante de tu familia, delante de tu sociedad, porque tienes responsabilidades. Hermanos, es importante que veamos estos movimientos. Yo les decía que en esta semana estuve leyendo algunos manifiestos. ¿Será importante leer estos manifiestos feministas? ¿Sí será importante conocerlos? Sí. Es más, es bíblico, hermanos. La palabra de Dios dice, examinadlo todo, retened lo bueno. O sea, tú estúdialo, toma lo que te sirve, aplícalo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hermanos, veamos de qué hablan estas posturas, porque vienen para acá, hermanos, de verdad que sí. Fíjense que uno de los manifiestos feministas decía lo siguiente: ¿por qué Jesús, en su forma de hijo de Dios, no vino como una mujer y vino como un hombre? Eso decía un manifiesto, y analizaba que si hubiera venido Jesús como mujer, tal vez hubiera enaltecido la figura de la mujer. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no me digan porque no vamos a tardar mucho aquí. Piénsenlo, pues, ¿cómo ven? Es interesante la idea. Lo que digo, hermanos, miren, Jesús, Hijo de Dios, cuando vino aquí a la tierra, realizó funciones que eran exclusivas de la mujer. Jesús fue el único que rompió el paradigma de servir a las personas con las que Él estaba. Veamos el ejemplo más claro, el lavado de pies a los discípulos. Hermanos, un fariseo, un maestro de la ley, jamás en la vida hubiera hecho eso, jamás en la vida. Para eso había esclavos, para eso había siervos y siervas, para eso estaban las mujeres, para lavar los pies. Pero Jesús fue la única persona que tomó la postura, estando aquí en la tierra,
de funciones que originalmente estaban designadas en su época para mujeres. Hermanos, cuando viene Jesús aquí a la tierra, viene por una razón que ustedes y yo sabemos. ¿Cuál es esa razón? Para la salvación, para morir por nuestros pecados. Jesús no viene a enaltecer a una figura de un hombre o una figura de una persona, no, Él viene con una función muy específica. Es más, la cruz, hermanos, la cruz, la figura de Jesús en la cruz del Calvario rompe todo estereotipo de poder que se pudiera pensar de Él. Hermanos, el tema de humillación que sufrió el Señor Jesucristo quita todo supuesto poder o todo supuesto machismo que pudiera haber tenido el Señor Jesucristo. Pero es una de las posturas que tiene este movimiento. Y es importante que entendamos esto, hermanos. ¿Vamos bien? Los veo con cara de what. Vamos bien. Porque todavía vamos a ir más profundo, hermanos, ¿eh? Entonces, vayamos agarrando el hilo, hermanos. Dice, les decía, hermanos, que el cristianismo fue el único movimiento que le dio autoridad a la mujer, y la palabra de Dios así lo expresa. Romanos 16 es una carta que está escribiendo Pablo, y Pablo dice, está mandando saludos a todos sus colaboradores, a todos. Y en esta carta, en este pasaje de la Biblia, Romanos 16, menciona a 8 mujeres, o sea, menciona a hombres y a mujeres. Salúdame a tal que me apoyó, salúdame a tal que estuvo conmigo, salúdame a tal, y menciona a 8 mujeres, y son estas, hermanos. Salúdame a Priscila. Priscila era, ¿se acuerdan de Aquila y Priscila? Priscila era la dueña de la casa donde Pablo se reunía, donde hacían los cultos. Ella era la dueña de la casa, Priscila. Salúdame a María, dice, que tanto ha trabajado por ustedes, por el evangelio. Salúdame a Junias, que fue mi compañera de cárcel. Salúdame a Trífena y Trífosa. Bueno, para hombrecitos pues, pero esa es otra cosa. Salúdame a Trífena y Trífosa, que trabajaron en la obra del Señor conmigo. Salúdame a Pérside, que tanto trabajó conmigo en la obra del Señor. Salúdame a la madre de Rufo, no dice su nombre. Salúdame a la madre de Rufo, que ha sido como una madre para mí. Salúdame a Julia y a su hermana. Hermanos, el cristianismo es el único movimiento que le da poder, autoridad, lugar a la mujer. Hermanos, aquí en la Iglesia Nueva Vida tenemos un staff que organizamos todas las actividades. Más de la mitad son mujeres. Más de la mitad son mujeres las que organizan aquí, hermanos. Aquí hay algunas de ellas. Hasta aquí. Hay algunas de ellas, hermanos. O sea, para Dios, hermanos, la posición de la mujer es muy importante. Muy, muy importante. No podemos pensar que la palabra de Dios es un libro que trata de golpear, de humillar, de sobajar a la mujer, porque no es verdad. No es verdad. Y tenemos que tener la idea muy clara de ellos. La palabra de Dios también en la genealogía de Jesús menciona 4 mujeres. Yo les había dicho, hermanos, las mujeres en esta época no tenían ninguna autoridad, pero es un tema cultural. Es más, en esta época, en esos países sigue igual, pero es un tema cultural. Pero en la genealogía de Jesús se menciona a 4 mujeres: Rahab, Ruth, la esposa de Urías, Betsabé y María. 4 mujeres en la genealogía de Jesús. ¿Será importante, pues, la mujer para Dios? Por supuesto, hermanos. No hay por qué pensar otra cosa. Veamos algunos puntos importantes, hermanos, de la palabra de Dios, por favor, hermana. Cuando hablamos de la autoridad que Dios le da a la mujer en el hogar, menciona, por ejemplo, Proverbios 1:8, hijos, obedezcan a sus padres y no olviden la dirección de su madre. Le da autoridad a la mujer, o sea, está el varón, está el hijo y está la madre, y le dice al hijo, obedece a tu padre y a tu madre, y no olvides las enseñanzas de tu madre principalmente. Le da autoridad a la mujer. Por favor, hermana, ¿cuál es la postura que Dios pone de respeto hacia las mujeres? Mateo 5:28, cualquier persona que mira con deseos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón con ella. ¿Cuál era el castigo por el adulterio, hermanos, en este tiempo? La muerte. Y dice la palabra de Dios, hijos de Dios, ustedes ni siquiera se atrevan a mirar con deseos a una mujer, porque si lo hacen, están mereciendo un castigo, y ese castigo es la muerte. Cuiden sus ojos, cuiden sus pensamientos, cuiden lo que ven, lo que hay en su corazón, dice la palabra de Dios, porque este es el estándar de respeto que Dios pone hacia la mujer.
Cualquiera que mire con deseos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón con ella y merece castigo. Por favor, hermano. Esta postura, hermanos, es importante que la tengamos, porque si erramos cuando lleguen en unos años estas ideas, hermanos, aquí vamos a tener que tener una declaración. La iglesia va a tener que sacar una declaración. Y Jesús decía en su momento: qué equivocados están ustedes, le hablaba al pueblo, qué equivocados están ustedes, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y hermanos, si no profundizamos en la palabra de Dios, podemos cometer este error y estar muy equivocados, pensando cosas como que Dios no tiene en consideración a la mujer. Por favor, hermano. Fíjense que este es el estándar. Vamos con la segunda postura, hermanos. La que vimos fue la posición de la mujer delante de Dios. Esta es la posición de la mujer en la familia. Hermanos, todos los que están casados, varones, Dios sí nos da un mandato de lo que debemos de cómo debemos de amar a nuestras mujeres. O sea, si hay un estándar, pues, de cómo debemos de hacerlo. Y lo vamos a ver ahorita. Hay un libro que se llama Amor y Respeto. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Amor y Respeto, ¿no? Es un libro que se da, yo he visto en algunas pláticas cuando alguien se va a casar, esta preparación prematrimonial, les hablan de este libro. Y este libro está fundamentado en Efesios 5:33. Fíjense lo que dice Efesios 5:33, que cada uno ame a su esposa como se ama a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Fíjense el estándar de Dios. Dice: mujeres que se van a casar, a su esposo denles respeto. Hombres que se van a casar, a sus mujeres denles amor. Fíjense que no le pide, Dios no pide que necesariamente que la mujer ame a su esposo, dice respétalo, porque Dios nos conoce, hermanos. Seguramente para el hombre, yo soy un varón, el respeto es muy importante. Y este es el estándar de Dios. Y hay un libro que esta idea, hermanos, la desarrolla de una manera magnífica. Si tienen oportunidad, léanlo, se llama Amor y Respeto. Por favor, hermano. Cuando dice la palabra de Dios que los hombres debemos de amar a nuestras mujeres, ¿cómo es que debemos de amarlas? ¿Cuál es el estándar? Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El estándar de Dios: esposo, cuando tú ames a tu mujer, ámala como yo te amo a ti, como yo amo a la iglesia. Y hermanos, ¿cómo ama a Dios a la iglesia? Nosotros que estamos aquí, hermanos, que somos parte de la iglesia, ¿mereceríamos el amor de Dios? ¿Hemos hecho algo para ganarnos el amor de Dios? No, pero Dios nos ama. Y ese es el estándar que Dios pone. Esta es la forma en la que debemos de amar, hombres, a las mujeres, como Cristo amó a la iglesia. De manera inmerecida, de manera irracional, de manera increíble, tú ama a tu mujer como Dios te ama a ti. Este es el estándar de amor que Dios pide del hombre hacia la mujer. De ahí para arriba, hermanos. ¿Será importante entonces la posición de la mujer delante de Dios dentro del núcleo familiar? Sí. Digan sí, hermanos. Sí. Siento que están durmiendo, hermanos. Excelente, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Por favor, hermana. Dice la palabra de Dios: el que ama a su esposa se ama a sí mismo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Demuestra su amor a sí mismo amando a su mujer de esa manera. Claro que el problema, y podríamos profundizar ahí en psicología, es que de repente el hombre no se ama a sí mismo y en consecuencia le cuesta trabajo demostrar amor hacia los demás. Pero ese es otro tema. El estándar de Dios es: tú ámala de esta manera, como tú y como Dios ama a la iglesia. Por favor, hermana. Fíjense lo que dice, hermanos, hablando de la postura de la mujer. Esto va para los hijos. Maldito el que trate con desprecio a su padre o a su madre. En tiempos cuando escribió Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, hermanos, el estándar que Jehová en su momento implementó era: si tienes un hijo rebelde y no quiere hacer caso, ¿sabes lo que tienes que hacer con él? Llévalo allá y apedréalo. Porque con eso vas a quitar el cáncer que pudiera generarse en tu sociedad. Ese era el estándar. O sea, hay dureza pues en ese mandato. Y va en ese sentido este mandato: maldito aquel que trate con desprecio a su madre o a su padre.
Maldito aquel hijo que haga eso. Fíjense el estándar de Dios con respecto a la relación de los hijos hacia los padres. ¿Será importante pues la mujer delante de Dios? Claro, claro, porque tratarla mal merece castigo. Por favor, hermana. Hermanos, esta es la tercera postura. Como cristianos, sí tenemos una línea moral, una línea de moralidad bien definida. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? En los últimos años, las leyes se están modificando, las leyes a nivel país. Europa, Estados Unidos, por ejemplo, ya acepta algunas cosas que hace algunos años eran prohibidas, ya las aceptan. Mencionando ese tema de inclusión, pues ya son bien recibidas, es más, ya son promovidas. ¿Quién de aquí tiene Netflix? ¿En cuántas series de Netflix, hermanos, ya ven relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, que ya ahora ya se cansó de las mujeres, ahora me voy con los hombres, que aquí con acá, que ahora sí, todos contra todos? Así está el mundo, hermanos, y está aceptado, y está bien visto, y es más, nos están adoctrinando para prepararnos para lo que viene, hermanos. O sea, antes veíamos la serie de Netflix y decíamos, ay no, ¿cómo crees? Pues habla de una relación de hombre a hombre, no, ¿cómo crees? Ahora, hermanos, la vemos, es muy normal. Empecé a ver una serie que se llama Sobreviviente Designado, y explícitamente se ve como dos hombres están teniendo relaciones sexuales, así el cuadro completo, hermanos. No la vean, no la vayan a ver, así el cuadro. ¿Y saben qué pasó? Yo lo vi, no me causó ningún ruido, ya me acostumbré a ver esto. ¿Por qué lo veo en las redes? ¿Por qué lo veo en las series? ¿Por qué lo veo? Hermanos, nos están adoctrinando. Pero el cristiano, hermanos, sí tiene una línea definida de lo que es la moralidad. Cuando hablamos de la moralidad, hablamos de lo que es bueno y malo, de lo que consideramos como bien y como mal. Sí está definido para nosotros. Nosotros no estamos, hermanos, con que, bueno, lo vamos a aceptar. No, porque tenemos bien definido la línea de la moralidad, de lo que consideramos bueno y de lo que consideramos malo. Para nosotros no existe, hermanos, esta dilución. No debería de existir, hermanos. En ese sentido, Jesucristo decía lo siguiente: acepten esto que yo les pongo y aprendan de mí, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy son ligeros. Es fácil llevar la carga que Dios nos pone. Hermanos, habla de compromiso y lealtad que Dios nos pone con respecto a lo que nosotros creemos, hermanos. Por favor, hermana. Estas son imágenes, para los que nos ven en las redes, estoy poniendo las imágenes de algunas propagandas que existen en las redes sociales. La de la esquina es una serie de Netflix, se llama Cuties, ¿cómo se pronuncia? Y son unas niñas de 12 años que hacen bailes eróticos. Es esa de la esquina. Aceptado y bien visto, hermanos, promovido. La del otro lado que dice MAP Latinoamérica. MAP es un movimiento, hermanos, que les decía hace rato, que acepta que, pues por amor, el amor es libre. Entonces si un adulto se enamora de un niño o un niño de un adulto, pues que se casen. Y está promoviendo esto hoy en día. Este movimiento dice: últimamente hay mucha gente ignorante comentando e insultándonos, que dedicamos este post para explicar cuál es la diferencia entre pederastía y el movimiento MAP. Y dice: la definición de pederastía es una persona que abusa sexualmente de un niño, mientras que nuestro movimiento busca el derecho de que el amor sea libre y no haya restricciones, que una persona puede elegir a quién amar y que la edad no sea un impedimento. Vean lo que viene para acá, hermanos. Esto viene para acá. ¿Cuál es la postura que vamos a adoptar? Levítico, Deuteronomio es muy claro. No puedes tener relaciones con tu madre, con tu cuñada, con un animal. No puedes tener relaciones con un niño. Para nosotros es muy claro, pero la sociedad en algún momento lo va a discutir y en unos años lo puede aceptar. La de en medio, hermanos, es un hombre de 53 años que en Europa de repente dijo: yo ahora no soy un hombre, soy una niña de 4 años, y lo tratan como una niña de 4 años. Ahí está con sus padres, porque la ley lo permite. La ley dice, de ese lado, que puede haber 112 géneros. 112, hermanos. Yo ni siquiera puedo imaginar 112. Hay 2, hombre y mujer. Bueno, pero ya géneros, ya mencionaron que hay 112.
y este es uno de ellos. La de la esquina es Angelina Jolie con su hija, ¿no? Es su hija. En Estados Unidos ya es aceptado, hermanos, en Europa también ya, que si tu hijo de repente es hombre y quiere ser mujer, bueno, está bien, pues démosle el tratamiento médico, seguramente el niño sabe lo que quiere, démosle el tratamiento médico, hagámosle las cirugías que tengamos que hacer, pues para que se convierta en lo que el niño quiere. Y ahí están sus hijos de Angelina Jolie, es niña, pero está creciendo como niño, pues. Y el otro de la esquina, pues es uno de la marcha que ustedes ya conocen. Esto, hermanos, viene para acá. ¿Cuál es la postura que vas a tomar con respecto a la línea de moralidad que tenemos como hijos de Dios? Por eso es importante, hermanos, que profundicemos en la palabra de Dios. Decía Jesús, ustedes tienen buenas intenciones, pero desconocen la palabra de Dios. Y si desconocen la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina, como tamo que arrebata el viento, se los va a llevar. ¿Saben qué es el tamo? Cuando comes cacahuates y le quitas la cáscara dura y luego tiene una cáscara chiquita. Ese es el tamo. Entonces cuando tú lo avientas así, pasa el aire, ¡fum!, se lo lleva. Y dice la palabra de Dios que si no estamos firmes, como el tamo que arrebata el viento, cualquier viento de doctrina te va a llevar a ti. Vas a ser engañado. Dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos, aún los hijos de Dios van a ser engañados. Por eso, hermanos, se vuelve muy necesario y muy importante que profundicemos en la palabra de Dios. Para los jóvenes, la relación con tus padres, la relación con tu novia, la relación con tu novio está legislada en los principios que Dios da. Para los esposos y las esposas, el cómo te debes de comportar con ella está legislado, está regulado en los principios que Dios da a través de su palabra. La relación de patrones con trabajadores está regulada en lo que Dios menciona en su palabra, porque la palabra de Dios tiene respuestas, hermanos, para todo, para todo. No hay un tema en el que no se pueda regular con base en los principios que menciona la palabra de Dios. Yo no he encontrado en estos días, en lo que va de mi vida, ningún tema que no pueda ser regulado por los principios que menciona la palabra de Dios. ¿Será importante profundizar en la palabra de Dios? Es más que necesario, hermanos, más que necesario. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:7 y les voy a pedir que lo lean conmigo, los que alcancen a leer esta parte, ¿vale? Lo leemos juntos. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué dice la palabra de Dios para definir qué es la concupiscencia, hermanos? La concupiscencia, dice la palabra, que son los malos deseos que tenemos dentro de nosotros. Todos tenemos malos deseos, hermanos, todos. Por eso necesitamos a Dios, porque si no tenemos a Dios, esos malos deseos nacen, fluyen, crecen, se desarrollan. Eso es la concupiscencia. Y dice la palabra de Dios que a través de una relación con Él, estos malos deseos, esta concupiscencia, pues prácticamente queda quitada, anulada, apagada. Por eso es importante, hermanos, dos cosas: que profundicemos en la palabra de Dios y que fortalezcamos nuestra relación con Dios. Es muy importante que lo hagamos. Por favor, hermana. Ya terminé. Hermanos, termino con esta idea. Y les subo esta presentación al ratito para que tengan estos pasajes, hermanos, y profundicen. De verdad, en unos años vamos a tener que mencionar esto, porque lo vamos a tener a la vuelta de la esquina. Y el cristiano debe tener una postura clara. No debemos dejarnos engañar, hermanos, ni por esto ni por ninguna otra cosa. En algún momento, hermanos, Daniel, dice la palabra, que hicieron una ley, y esta ley decía que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera al rey. Nadie. Y Daniel todos los días, dice la palabra, que doblaba sus rodillas hacia Dios, hacia donde estaba Jerusalén, y oraba, y todos los días. Y dice la palabra que cuando esta ley salió, él siguió haciendo lo mismo, doblaba sus rodillas y oraba. Cuando llega una ley aquí, hermanos, cuando llega alguna ley aquí a nuestro país, cuando te pongan a hacer a ti algo que contraviene los principios de la palabra de Dios,
Lo que tendríamos que hacer nosotros es no hacerlo. Decían los discípulos, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Nosotros obedeceremos primero a Dios antes que a los hombres. Pero hermanos, lo que hacía Daniel era parte de su dinámica de vida. Todos los días doblaba sus rodillas, todos los días doblaba sus rodillas. Existiera la ley o no existiera la ley, para él ya era algo normal. Hermanos, profundizar en la palabra de Dios y tener una relación íntima con Dios debería de ser nuestro común todos los días, para que cuando llegue algo que contravenga nuestros principios, estemos preparados para poder asumir una postura muy clara. Porque si no estás preparado, te va a agarrar y te va a tirar porque no estás preparado. Fortalece tu relación con Dios. Profundiza en la palabra de Dios. Es muy importante. Hermanos, hermanas mujeres que están aquí, Dios dignifica a la mujer, a los que nos ven también. Dios dignifica muchísimo a la mujer. Para Dios la mujer es muy importante, muy importante. Es más, yo diría es necesaria, hermanos. Los hombres solitos no podríamos hacer un montón de cosas. No podríamos, hermanos. Somos muy mal hechos. Hablo por los hombres. Somos muy mal hechos. Necesitamos a las mujeres. Benditas mujeres, hermanos. Y Dios lo reconoce a través de su palabra. Cualquiera que les diga, hermanos, que es lo contrario, por favor, ustedes investiguenlo y tengan una postura clara. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque Padre, tu palabra nos deja principios importantes, Señor. Y dice tu palabra también, Señor, que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu, Señor, y nos revela lo que debemos saber. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que a mis hermanos que están aquí, a mis hermanos que están viendo la transmisión, Señor, tú te manifiestes a través de tu Espíritu en su vida. Yo sé, Padre, que hay personas que nos están viendo y que tal vez ellos todavía no te conocen. Pero, Señor, tú eres un Dios bueno. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos des la oportunidad de tener esta comunicación contigo a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu nos regale estas joyas. Padre, nos enseñe, nos guíe, nos muestre cómo debemos de vivir. Padre, te alabamos porque en estos tiempos tú nos has dejado una línea, una guía de vida, Señor. Y siguiendo esta guía de vida, Padre, podemos vivir sabiamente y podemos vivir bien. Yo te pido, Padre, que tú te muestres en la vida de mis hermanos, para que, Padre, esta guía sea algo claro para ellos, algo, Padre, interesante, algo que les nutra, algo que sea útil, Señor. Padre, porque esto es una guía, Padre, con la cual estamos ceñidos y, Padre, nos trae muchísimos beneficios. Te alabamos, Padre, porque nos diste esta oportunidad de conocerte, de sentirte, de conocer tus leyes. Padre, yo te pido por las personas que en el mundo están pudiendo sentir algún problema, Padre, con respecto a tu palabra. Padre, hay muchos detractores de ella, lo sabemos muy bien. Y, Señor, ayúdanos para que estemos preparados, para que en el momento preciso podamos defender tu palabra. Dice tu palabra, decía el salmista, tiempo es de actuar, Señor, porque han invalidado tu ley. Y, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos hagas siervos útiles, Padre, guerreros firmes, que podamos, Señor, contravenir con aquellas leyes, Señor, que el mundo nos ofrece y que, Padre, van en contra de la familia, Padre, van en contra de las buenas relaciones, van en contra de la moralidad que tú has establecido. Señor, estamos en tus manos. Y, Padre, como firmes guerreros, danos, Padre, esta armadura que dice tu palabra que tú nos das en Efesios. Padre, el escudo de la fe y la espada de tu palabra. Te lo pido todo, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Tomen su lugar, hermanos.